Como les decía, esta serie o esta nueva serie de sermones lleva por título Un rey hecho siervo. Está ahí en Marcos capítulo 11. Y si has tenido la oportunidad de leer este libro de corrido, te darás cuenta que en el capítulo 11 en adelante Marcos se va a estar enfocando en la última semana del Señor Jesús. Y fue en esta última semana donde pasó uno de los eventos más importantes en el ministerio del Señor Jesús, que incluso me atrevería a decir que es uno de los que más se ha malentendido: la entrada triunfal. Los cuadros de arte pintados por estos pintores donde nos dibujan o nos ilustran un evento con mucha alegría, con gozo, con regocijo por la llegada del Mesías a Jerusalén. Por supuesto que esta inspiración de estos dichos artistas proviene de las Escrituras, de los Evangelios, porque son los mismos Evangelios los encargados de describirnos este suceso como un evento lleno de emociones. Sin embargo, el título tradicional, en el que seguramente en tu Biblia viene como la entrada triunfal, no capta la realidad que hay detrás del bullicio o del frenesí cuando se juntó esta multitud para ver a Jesús, para gritar. Pues decían en aquel día: bendito el que viene en el nombre de David. Porque así como gritaban aquel día, también esa misma multitud, en esa misma semana, gritaban: crucifícalo. Así que si tú me permites, te voy a pedir que me sigas con tu vista. Y con una versión un poco diferente a la tuya, te voy a pedir que pongas suma atención. La palabra de Dios dice así: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátanlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la pared, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén, fue al templo, y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Si tú me permites, me gustaría esta historia dividirla en 3 secciones. Y el primer título de esta historia, o el encabezado, sería La humildad de un rey. Resulta que estas 2 ciudades mencionadas en esta parte del libro se encontraban muy cerca de Jerusalén. De hecho, el Evangelio de Juan nos dice que en Betania es donde vivía María, su hermana Marta y Lázaro. Por lo tanto, existe la probabilidad de que antes de que Jesús fuera hasta Jerusalén, el Señor Jesucristo decidiera quedarse en la casa de aquellas 3 personas quienes eran sus amigos. Si alguna vez te habías preguntado quiénes eran estos 2 discípulos, bueno, déjame decirte que es probable que, como Marcos, la fuente principal de la información del escritor Marcos era Pedro, cabe la posibilidad de sugerir que uno de estos 2 discípulos era el apóstol Pablo, quien informó acerca de los hechos tan detallados que se cumplieron cuando fueron por aquel pollino. El Evangelio de Marcos siempre se ha caracterizado por presentar la humanidad de Jesús, de hacer énfasis incluso más que los otros 3 evangelios.
Sin embargo, aun cuando nos hace este énfasis de que Jesús era un hombre, un humano, tanto como tú como yo, también este mismo escritor nos relata y describe ocasiones cuando Jesús realizó milagros extraordinarios. Y esta escena bíblica es una muestra de la divinidad del Señor Jesús, de su omnisciencia. Porque sus indicaciones, si pusiste atención a la historia, resulta que todo lo que dijo Jesús pasó que exactamente como Él lo había dicho. Por ejemplo, la cría de burra que estaba atada, el hecho de que al momento de quitar o de desatar a este animal, le hicieran los cuestionaran. Como también el saber de antemano, sin estar ahí, que esa cría nadie la había montado aún. Como también les dio la respuesta a la pregunta que tenían que decirle a este dueño para que los dejara ir en paz de nuevo a donde se encontraba Jesús. Todas estas predicciones que se hicieron realidad en aquel momento vienen a confirmar una vez más la divinidad de Jesús. Jesús era hombre, tanto tú y como yo, pero Jesús también era Dios. Y esto no nos debe de llamar o sorprender, mejor dicho, no nos debe sorprender que Marcos lo menciona apenas, pues anteriormente, en Marcos capítulo 10, Jesús, cuando anunció por última vez su muerte a los discípulos, si ustedes se acuerdan, dio detalles muy específicos sobre su muerte. Marcos capítulo 10, versículo del 33 al 34, el Señor Jesucristo les dijo esto a sus discípulos: ahora subamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales, sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Cada uno de estos detalles se cumplió en el camino hacia la cruz. Dentro de estas instrucciones que el Señor dio en Marcos capítulo 11, hay algo que debe de llamar nuestra atención. Y es que pongámonos a utilizar nuestra imaginación, y resulta que el Señor Jesús está a punto de entrar a Jerusalén. Está a punto de ser aclamado por la multitud. Una coronación, un evento muy importante o un suceso muy trascendente. Y pudiendo haber escogido un caballo flamante, hermoso, blanco, vestiduras lujosas y quizás alguna otra joya, el Señor Jesucristo decidió montar un humilde pollino. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, se nos dice que los discípulos les causó conflicto esta decisión de Jesús, pues no era digna de un rey. ¿Cómo Jesús iba a entrar así? No era digno de un rey. Sin embargo, en el Evangelio de Marcos, en este escritor va mucho más dirigido a una audiencia judía, citó a un profeta quien 500 años antes de que naciera el Señor Jesús había dicho que el Mesías iba a entrar en un pollino. Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice así el profeta: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Amado hermano, tanto la profecía como la elección del animal parecía definitivamente no ir de acuerdo con la ocasión, con el momento que estaba a punto de suceder. Sin embargo, Jesús no estaba preocupado en establecer su reino celestial en la tierra, porque su primera venida no venía con el propósito de ser servido, sino ¿de qué? Sino de servir a los demás. Y permíteme decirte que esta elección de este animal tenía mucha similitud con la ceremonia de coronación del hijo del rey David, Salomón,
quien en su momento dio instrucciones a sus siervos para que su hijo, Salomón, montara en su mula en aquella ceremonia. Pero la elección de Jesús de montar este animal solamente era un mensaje a las multitudes que su primera venida no venía como un conquistador, sino como un salvador, de dar su vida en rescate por la humanidad. Y esto nos debe de llevar a pensar en lo siguiente, que la humildad del Rey Jesús nos abrió camino a la salvación. La humildad del Señor Jesús nos abrió camino a la salvación. Mientras que otros monarcas escogieron un radiante corcel, costosos vestidos y joyas lujosas para su ceremonia, el Rey Jesús escogió la humildad y la obediencia a la voluntad del Padre, quien lo mandó a dar su vida por ti y por mí. Jesús, escúchame bien, Jesús abrió el camino que tú no podías abrir. Jesús cargó la cruz que tú no podías cargar. Y Jesús pagó la deuda que tú no podías pagar. Su muerte significa vida para nosotros. Su resurrección es la esperanza eterna que tenemos en Él. El dueño aquel día dio su pollino, dio ese animal. Los discípulos pusieron sus mantos sobre este animal para que Jesús se sentara sobre de ellos. La pregunta que te tienes que hacer en esta tarde: ¿qué vas a dar tú a aquel que dio la vida por ti? ¿Tus dones? ¿Tus talentos? ¿Tus recursos? ¿Tu tiempo? ¿Qué vas a ofrecer en gratitud a aquel que te salvó de la condenación eterna? Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: la necedad de las multitudes. La necedad de las multitudes. La emoción de la multitud de ver a Jesús hizo que éstas estallaran en un frenesí. De hecho, los 4 evangelios nos relatan o nos reportan que las personas empezaron a agarrar sus mantos y a ponerlas en el camino. E incluso el apóstol Juan nos decía que unos iban corriendo para cortar ramas de palmera y ponerlas también en el camino mientras que Jesús pasaba. Esta costumbre que mostraron en aquel tiempo expresaba sumisión al monarca, donde se reconocía que la persona que estaba pasando en aquel momento tenía autoridad sobre de ellos. Y de una manera muy simbólica, también ellos estaban diciendo que estaban bajo sus pies, a sus órdenes. Todo este entusiasmo de la gente por ver a Jesús se debía por todas las maravillas que habían visto. De hecho, si ustedes se acuerdan, hace el domingo pasado lo vimos, uno de esos milagros, la reciente sanación de 2 ciegos, y uno de ellos, el escritor Marcos, nos dice que se llamaba Bartimeo, mientras que Juan nos dice que acaba de suceder algunos días atrás la resurrección de Lázaro. Así que dentro de esta misma multitud estaban todos estos testigos. Juan nos dice que los testigos quienes vieron a Jesús levantar de la muerte a Lázaro también estaban en esta multitud. Y no se callaban, sino que daban testimonio a los demás de lo que Jesús había hecho en aquella ocasión. Marcos nos dice que no solamente tendieron sus mantos ni pusieron estas ramas en el camino, sino que la gente empezó a gritar.
Versículo 9 al 10 dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Esta expresión, Hosana, significa sálvanos ahora. La segunda expresión que encontramos en el versículo 10 es Hosana en las alturas. Y era una expresión de suprema alabanza a Dios, que incluso algunos han dicho que puede significar sálvanos, oh Dios, que vives en el cielo. Sálvanos, oh Dios, que vives en el cielo. Mientras que Mateo en su evangelio explícitamente nos dice que Jesús, o lo identifica a Jesús como el Mesías, a través de la profecía de Zacarías y del título de Hijo de David, Marcos sigue desarrollando en esta historia de la entrada triunfal un tema muy recurrente o principal en su libro, que era el secreto del Mesías. Si has tenido la oportunidad de leer este evangelio, y te animo a que lo hagas, resulta que este evangelio o este escritor va a saber que Jesús constantemente está reprendiendo a las personas. De hecho, cada vez que expulsaba a un endemoniado, le ordenaba explícitamente a no revelar su identidad. Lo callaba al instante, no quería que la gente escuchara que él era el Mesías, que él era el enviado de Dios. E incluso cuando sanaba a personas de alguna dolencia física, les ordenaba que no hablaran, que permanecieran calladas, que no compartieran lo que él había hecho en sus vidas. Otro más, en Marcos capítulo 8, se nos dice de esta gran confesión del apóstol Pedro, quien le dijo al Señor Jesucristo cuando éste preguntó: ¿y quién dicen que soy yo? Y Pedro le contestó: Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado. Y uno podría decir, bueno, después de esto el Señor Jesucristo le aplaudió y le dijo: sí, ahora en adelante vamos y anunciemos. No, sino que el escritor nos dice que Jesús lo exhortó enérgicamente para que no dijera nada a nadie. Si lo analizamos desde un punto moderno o desde un punto de vista moderno, esto absolutamente no tendría sentido. No tendría nada de sentido, sobre todo si pensamos en aquellos testimonios de sanidad, de curación, de alguna enfermedad, porque serían exactamente los mejores anuncios publicitarios para el Señor Jesucristo. Sin embargo, Jesús, siendo hombre, pero también siendo Dios, conocía el corazón de las personas y sabía que la gente deseaba a un guerrero, a un líder militar que los liberara del yugo de la esclavitud del Imperio Romano. Por lo tanto, de una manera magistral, este escritor llamado Marcos logró plasmar en su libro que la gente realmente no clamaba por un rey. La gente clamaba por un reino. Versículo 10 dice: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. En otras palabras, esta gente no estaba suplicando ser salvada por sus pecados, sino más bien suplicaba por el favor de Dios en una prosperidad económica, en ser libres físicamente sobre un imperio que los había dominado. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado: la falsedad de las multitudes. La entrada triunfal del Señor Jesucristo tiene diferentes ángulos. Mientras que Mateo nos dice que la gente se conmovió cuando Jesús llegó a Jerusalén, que incluso se preguntaban: ¿quién es este? Lucas nos reporta que en aquel momento era electrizante, porque si las multitudes paraban de gritar, dice que las mismas
rocas o piedras empezaban a hablar en favor de Jesús. Sin embargo, la descripción de Marcos narra que todo aquel cuadro pintoresco, lleno de emociones por la llegada de Jesús a Jerusalén, solamente, escúchame bien, solamente fueron emociones pasajeras. Porque así como en un instante la multitud se juntó en frenesí para gritar y aclamar, ¡oh, bendito sea el que viene en el nombre de Jesús!, fue en un instante también que esta multitud se dispersó. Versículo 11. Dice ahí, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Te lo voy a volver a leer. Versículo 11 dice, salió para Betania con los 12. ¿Dónde estaba la multitud? Se fue. El Señor Jesucristo regresó a Betania simplemente con 12 seguidores. Por lo tanto, la descripción que Marcos nos hace de esta entrada triunfal es simplemente una advertencia del falso entusiasmo y de la falsa fe de las multitudes de aquel momento. Y esto nos debe llevar a reflexionar lo siguiente: que la falsedad y la necedad de las multitudes es la condenación de muchos. La falsedad y la necedad de las multitudes es la condenación de muchos. La palabra muchos en el versículo 8 es clave en este texto, porque son muchos los que aún ponen sus falsas expectativas en Jesús. Al igual que la multitud podrán ir y poner sus mantos o ir a cortar palmas para ponerlas en el camino e incluso gritar Hosana en las alturas. Dicho de otra manera o traerlo a nuestro contexto, en nuestro contexto actual, son los mismos que vienen a la iglesia con mucho entusiasmo. Son los primeros en servir y los primeros en ayudar y los últimos en irse en cada actividad. Sin embargo, al igual que la multitud, no buscan ser salvados de sus pecados. Piensan que con sus buenas acciones y con su falso compromiso pueden manipular al Rey de Reyes, porque solamente buscan engrandecer su propio reino. Buscan que aquel Dios cumpla sus deseos egoístas y piensan, si tan solo Dios me diera ese trabajo, entonces sería feliz. Si tan solo Dios arreglara mi matrimonio, entonces tendría esa paz que tanto deseo. Si tan solo Dios me permitiera ser popular en la escuela, entonces sería muy feliz. Si tan solo Dios. Y tú le puedes agregar aquello que tú más deseas. Si tan solo Dios. Al igual que los discípulos, quienes no entendieron la decisión del Mesías de montar este humilde pollino, o de las multitudes que se dispersaron una vez que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, así también las personas que finalmente son expuestas a lo que dice el Evangelio, donde aprenden que Jesús no vino a morir por tus deseos y mis deseos egoístas, sino vino a morir por sus pecados, se llevan una completa desilusión. Y finalmente, como esta multitud, quienes al principio de semana gritaban Hosana, bendito sea el nombre del que viene, terminan gritando crucifíquenme, crucifíquenme. El cambio tan repentino de estas personas no es porque dejaran de ser salvos, porque la salvación genuina o verdadera no se pierde.
Más bien, permíteme decirte que la hipocresía religiosa de las personas finalmente es expuesta. Se cansaron de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar, de pedirle a Dios para que éste cumpliera sus deseos egoístas. Pero tan pronto se dan cuenta que Dios no puede ser manipulados, airados y enojados, se vuelven en contra de su Creador. Permíteme preguntarte, ¿eres tú acaso de la multitud? ¿Estás tú dentro de esta misma multitud que un día le gritas Hosana, que dice, sí, yo amo a Dios, pero tan pronto Él no te cumple lo que tú deseas, terminas por dudar de su bondad, de su amor, de tu justicia? Cuando las cosas no te salen como tú crees que deban de salir, entonces empiezas a dudar de Dios. Tal vez mis palabras hoy te suenen ofensivas e incluso un poco intolerantes hasta esta clase de personas. Pero permíteme decirte que el Evangelio de Jesucristo es confrontador. Porque Jesús vino a salvar a personas malas como tú y como yo. Nos vino a rescatar de nuestra miseria espiritual en la cual tú y yo nos encontramos. Con su muerte y resurrección, Jesús estableció el camino entre Dios y el hombre. Y si hay algo en lo cual deseo que te lleves esta semana en tu mente y en tu corazón y lo digieras, es lo siguiente: que la entrada triunfal debe causar en tu corazón dos efectos. El primero, nos debe de maravillar de la humildad de este rey, quien obedeció la voluntad del Padre Celestial hasta el punto de dar su vida por ti y por mí. La segunda respuesta a la entrada triunfal que debe de haber en nuestro corazón es de humillación, porque su muerte en la cruz fue causada por nuestro corazón pecaminoso. Por eso Jesús tuvo que morir, por gente malvada como tú y como yo. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, Padre, porque en tu gran misericordia, Señor, y en tu gran bondad, enviaste a Jesús, quien en ningún momento se resistió a tu voluntad. Padre, gracias, Señor, porque definitivamente Jesús no es como nosotros. Gracias, Padre, porque en el momento más oscuro, en los últimos días, Señor, el Señor Jesucristo permaneció fiel. Padre, perdónanos, Señor, porque indudablemente muchos de nosotros, cuando los días son oscuros, cuando las cosas se ponen más difíciles, lo primero que hacemos es dudar de tu bondad, dudar, Señor, de tu juicio, de tu soberanía sobre nuestras vidas. No permitas, Padre, que nos desviemos a la derecha y a la izquierda, sino que cuando la prueba llegue a nuestra vida, que podamos recordar, Señor, de esta entrada, que a pesar, Señor, de que la gente proclamaba y gritaba Hosana en las alturas, el Señor Jesucristo fue firme en seguir, Señor, adelante. No se dejó seducir por la gente, por lo que la gente quería que Él hiciera, sino que al contrario, Él permaneció firme para hacer tu voluntad, aun cuando esto significaba morir. Oh mi Dios, permite que la vida del Señor Jesucristo y su obediencia impacte en nuestra vida también. Permítenos vivir de forma, Señor, de una forma que te agrade y que exalte el nombre de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.